enseñanza acerca de estos 7 hábitos de las personas que desarrollan la inteligencia emocional en sus vidas, ¿sí? Entonces vamos a hacer un pequeño repaso para los que no vinieron, se lo pidieron para recordar, refrescar. Estamos hablando acerca de estos 7 hábitos y decíamos que la palabra hábito en sí es esa práctica habitual y repetitiva que una persona desarrolla a lo largo de su vida en un asunto o en una serie de asuntos o de características o de situaciones específicas en su vida. Entonces estos hábitos están compuestos por 3 partes, que son la parte del conocimiento, la parte de la habilidad y la parte del deseo. Cuando se unen estas 3 partes, ahí es donde formamos nosotros nuestros hábitos. Y decíamos que la palabra hábito, como muchas palabras en la Biblia, no están en sí, pero sí que hay una palabra que es un sinónimo, que está refiriéndose a lo mismo, ¿no? Entonces hablamos como ejemplo de Segunda de Reyes 17:33, donde la palabra hábito se cambia por la palabra costumbre, que es lo mismo. Y decía acerca del pueblo de Israel que ellos temían a Jehová, pero a la vez que hacía este pueblo de Israel en esa época de Segunda de Reyes, honraban a sus dioses según la costumbre o los hábitos que tenían esas naciones paganas del lugar a donde habían sido trasladados, ¿vale? Entonces tú tienes costumbres de hacer cosas, decimos, es que tengo la costumbre de... Bueno, esa costumbre de es que has creado un hábito, has generado un hábito, ¿sí? Entonces este hábito en las personas que desarrollan la inteligencia emocional son aquellas que son capaces de hacer varias cosas, como lo primero, digamos, es aprenden a percibir las emociones que hay en las personas que hay a su alrededor o incluso en su propia vida, pero no solamente lo perciben, desarrollan una capacidad para comprender las emociones, que eso es lo que más nos cuesta muchas veces a las personas y en nuestro ámbito a los hijos, a las hijas de Dios, ¿no? Entonces no solamente es percibir, es comprender, pero también es manejar nuestras emociones o ayudar a manejar las emociones de las personas que nos rodean e incluso también utilizar las emociones, pero para bien. Hay personas que utilizan las emociones para mal, con egoísmo. Nosotros como creyentes no podemos hacer eso. No podemos manipular las emociones de las personas. Podemos manipularlas, pero no deberíamos manipular las emociones de las personas para conseguir beneficios propios. Siempre la palabra de Dios te dice, ama a tu prójimo, es decir, ayuda a tu prójimo también en sus emociones. Sería otra cosa, ¿no? Entonces, todo esto, cuando eres capaz de desarrollar todos estos 4 puntos en tu vida, esto es una señal de que tú estás desarrollando inteligencia emocional. ¿Y cuán necesaria es dentro de la Iglesia que los hijos y las hijas de Dios desarrollen esta área en su vida? Porque, ¿sabes? El no entender la parte emocional de las personas es uno de los puntos que Satanás usa para generar conflictos y divisiones en la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que entender eso. Decíamos que también que la inteligencia emocional no es un concepto ideado por algún listo de estos que salen de vez en cuando por ahí, escriben un libro, se hacen famosos y etcétera, etcétera. No. La inteligencia emocional es un concepto bíblico. Dios lo creó porque Dios es el que puso las emociones en las personas. No fue ningún hombre, no fue ni siquiera el diablo, fue Dios el que puso eso ahí. Entonces hablábamos acerca de este versículo, Marcos 12:30, donde nos lo podemos ver de una forma clara, este concepto. Y dice, ama al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Fíjate que hay 4 is. O sea que Dios dice, ama al Señor, muy bien, pero ¿con qué? Con las 4 áreas con las cuales tú puedes amar al Señor. Y decíamos que la inteligencia emocional es ese lugar donde se unen la parte de tu conocimiento del cerebro, de tu entendimiento, con la parte de tu corazón. Ahí es donde desarrollamos. Entonces, cuando Dios está hablando del corazón, con todo tu corazón ama al Señor, con toda el alma, con toda la mente, vemos que corazón y mente salen en este versículo. Y acabo de decir que corazón y mente son las bases para desarrollar una buena inteligencia emocional. Con lo cual vemos que Dios fue el que desarrolló y el que mandó, además, porque esto es un mandamiento, el de Marcos 12:30, es un mandamiento para nosotros desarrollar inteligencia emocional, hermano, hermana. No es algo que puede decir esto es para el hermano o la hermana que son un poco más listos que yo, que saben más que yo. No. Esto es para todos los hijos, hijas de Dios. Debemos desarrollar nuestra inteligencia emocional. Y las personas que desarrollan su inteligencia emocional crean 7 hábitos, se mueven en 7
ámbitos en su vida para poder seguir viviendo bajo unas directrices de inteligencia emocional, ¿sí? Estos 7 hábitos los vamos a ir desarrollando. Un número 1 es aquel en el cual las personas que se mueven ahí son personas que siempre son positivas, decíamos. Y poníamos el ejemplo de aquel exentrenador del Barcelona, Louis van Gaal, que una vez le recriminó a un periodista cómo ese periodista, él siempre era negativo. Le decía, tienes que aprender a ser positivo, le decía al periodista, porque si no, no vas a desarrollar bien tu ámbito, tu profesión. Ese es el mensaje que le estaba dando. Se convirtió un poco en una especie de burla, un poco se usaba aquello, pero realmente el mensaje que le estaba dando aquel entrenador, aquel periodista era totalmente cierto, ¿no? Entonces, las personas que desarrollan este primer hábito, que es la de ser siempre positivas, son aquellas que entienden que pueden convertir, cuando viene algún obstáculo o algunos obstáculos a su vida, lo van a convertir en retos. ¿Sabes? La persona que es negativa, cuando viene un obstáculo, que hace, se hunde en su fe, se hunde en su creencia, se hunde en las circunstancias, se hunde por el propio obstáculo que viene a su vida. Pero aquel que es positivo coge y dice, eso es un reto para mí. ¿Os acordáis de David frente al gigante Goliat? Cuando vino Goliat, ese era su gran obstáculo, era un gigante obstáculo, un obstáculo gigante. ¿Y qué hizo David? Se amedrentó, se acobardó, huyó, tiró la toalla, dijo, no, este es el reto de mi vida, ahora vas a ver todo el pueblo de Israel en quién yo creo de verdad. Y le cortó el cuello. O sea que esa positividad del rey David le llevó a la victoria. Para nosotros, el ser siempre positivos, nosotros usamos otra frase, ¿no? O otra palabra en vez de positivo, porque la palabra positivo tampoco aparece en la Biblia, pero usamos una palabra la más corta de la Biblia, fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero esa fe es aquella que nos lleva a ser siempre positivos, sea cual sea la circunstancia, sea cual sea el obstáculo, ¿verdad? Entonces, qué bueno, algunos oyen hablar acerca de esto de siempre son positivos, están hablando, uy, este está mezclando la nueva era, este está mezclando la filosofía del mundo y no sé qué y no sé cuándo. No. Simplemente te estoy diciendo que la Biblia usa unas palabras, que el mundo las usa de otra manera, pero los principios son los mismos. Y hay principios que el mundo usa mejor que nosotros y están puestos en la Biblia. Y tenemos que entender que nosotros tenemos al Dios de los principios, el que nos puede ayudar siempre a andar en victoria. Entonces, ¿dónde está eso de que siempre tienes que ser positivo en la Biblia, Valentín? Yo te doy un versículo. El versículo, ¿os acordáis este de Filipenses? ¿Qué le dijo Pablo a los filipenses? Estad siempre gozosos. En otra traducción, la del San Valentín. Ser siempre positivos. Está diciendo eso, está siempre gozoso, manteneos positivos, orad sin cesar, dad gracias en todo. O sea, aunque haya obstáculos, tú da gracias porque estás creyendo que ese obstáculo va a ser el reto de tu vida para lograr una gran victoria. Amén. Menos mal que hay una hermana que se lo cree y dice amén, aleluya. Y el hábito 2, vamos a ver el hábito 2, lo repasamos rápidamente, son aquellos hijos, hijas de Dios que se rodean de personas entusiastas. Di en esta mañana, yo me quiero rodear de personas entusiastas. Y me voy a rodear de personas entusiastas. ¿Por qué? Porque la persona entusiasta es aquella que tiene el entusiasmo, que quiere decir, el entusiasmo en sí es una disposición emocional, es algo en lo cual tú lo dispones. Y dice que es un sentimiento intenso de exaltación del ánimo, es decir, es estar muy animado. ¿Cuántas veces venimos y decimos, hermana, ¿cómo te encuentras? Desanimado. Tengo un desánimo, que estoy por los suelos, hermano. Entonces necesitas entusiasmarte con la obra de Dios, porque fíjate, dirás que yo por mí mismo no puedo. Ya lo sé que no puedes, por ti misma no puedes. Pero es que habla el propio diccionario, esto es interesante, lo digo ya varias veces, de que el propio diccionario de la Real Academia Española enfatiza en muchos verbos la parte de la inspiración divina hacia esos verbos con respecto a las personas. Entonces nosotros podemos recibir ese entusiasmo de parte de Dios. Tú te puedes entusiasmar cuando mueves tu fe en la palabra de Dios, sí,
Pero a más Dios va a generar aún más entusiasmo en tu vida conforme tú buscas a Dios y la presencia de Dios. Entusiasmo es además la exaltación del ánimo bajo la inspiración divina. Entonces, ¿qué tienes que hacer cuando estás desanimado, hermano, hermana? Muy fácil. Meterte a buscar la inspiración divina. ¿Cómo busca la inspiración divina? Buscando su presencia, alabando, adorando, intercediendo, orando en lenguas, orando en el Espíritu. Cuando haces todo eso, cuando usas todas esas herramientas, te metes bajo la inspiración divina y el resultado es que recibes entusiasmo. Empiezas a ver las cosas de otra manera. Empiezas a ver la obra de Dios en tu vida y lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y eso te va a entusiasmar. ¿Por qué? Porque vas dejando de ver de frente tuyo solamente los gigantes, los problemas, las situaciones imposibles. Y ves que con Dios, como hemos cantado en esta mañana, nada es imposible, todo es posible para Dios y para el que cree en su Dios, ¿verdad? Entonces fíjate que esto está en la Biblia, porque otra vez me dirás, es que ¿dónde está eso del entusiasmo, Valentín, en la Biblia? Mira, 2 de Corintios 8:16. Pablo le está hablando a los corintios y les dice, por lo tanto, gracias a Dios, quien le ha dado a mi hermano, amigo, colega Tito, el mismo entusiasmo que yo tengo por ustedes. O sea, ¿qué era lo que Pablo tenía por la iglesia de Corinto? No, el mismo entusiasmo. Era un gran entusiasmo lo que tenía Pablo. Y su discípulo Tito tenía otro gran entusiasmo porque se le había contagiado. ¿Sabes? El entusiasmo se contagia. Pero no se te va a contagiar fuera de la iglesia. No se te va a contagiar cuando tú andes por ahí por el mundo con la gente del mundo. Esos te van a contagiar otra cosa. Incredulidad, apatía, otras cosas. Pero si vienes a la iglesia, por eso dice el Señor, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, porque si dejas de congregarte vas a perder el entusiasmo por la obra de Dios. Necesitas congregarte para generar más y más y más y más entusiasmo. Es decir, un gran entusiasmo como el que tenían Pablo, Tito, Valentín, Maruja y todos los que están alrededor. ¿Tenéis entusiasmo? Pues si os seguís congregando, más entusiasmo va a venir a vuestras vidas. Y toda la iglesia dice, ¡ay, así sea! Claro que sí. Entonces el entusiasmo lo que hace, y esto es muy interesante, cuando tú te entusiasmas, no entiendes el principio de la ley del entusiasmo, es que se acelera la liberación de la voluntad de Dios con sus planes y propósitos en tu vida. ¿Te parece poco? Mira, Valentín, eso no está en la Biblia. ¿Cómo que no está en la Biblia? La Biblia tiene todos esos principios. Juan 6:21, mira lo que dice. Dice, entonces, ¿te acuerdas de la tormenta en el lago? Estaban los discípulos desesperados. Todos estaban que se pensaban que se morían y ven al maestro. Y llaman al maestro y el maestro viene. Y dice que entonces los discípulos lo recibieron con entusiasmo en la barca. Y fíjate, y enseguida llegaron a su destino. O sea que el entusiasmo libera el enseguida. El entusiasmo por la obra de Dios hace que se acelere la liberación de la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios en esta tormenta? Que llegaran sanos y salvos a la otra orilla o que se murieran los discípulos. Que llegaran sanos y salvos, ¿verdad? Entonces el entusiasmo que se generó los discípulos por ver a Jesús, ese entusiasmo hizo que Jesús liberara la voluntad del Padre de que llegaran a su destino rápido, que se calmara la tormenta. Se calmara la prueba, ¿verdad? Y cuando se calman las pruebas, las tormentas, es cuando todo se acelera mucho más. Y el tercer hábito de estas personas que tienen su inteligencia emocional a flor de piel son aquellos que proponen soluciones. Y proponer, decíamos que era exponer un proyecto, una idea, una persona a otra, para que ésta lo acepte y dé su conformidad para realizarlo. Es decir, la proposición o el proponer soluciones son aquellas personas que, inspiradas por el Espíritu de Dios, estamos hablando de gente de la iglesia ahora, son aquellos que reciben soluciones de parte de Dios para los problemas que vienen a la vida o tuya o especialmente de otras personas. Entonces veíamos esto, que en Cristo todo problema, esto es un principio que tenemos que entender. Hay veces que hay creyentes que dicen, es que tengo un problema que ni Dios puede solucionarlo. Mira, hermano, hermana, mentira. Todos los problemas en Cristo tienen solución. Lo que hay que encontrar es la solución, la forma y la manera que Dios tiene para solucionar ese problema. Y muchas veces abandonamos porque no encontramos la solución al problema.
y no encontramos quién nos pueda proponer la solución a ese problema. Recordábamos como ejemplo la vida de David cuando él iba a ser puesto como rey sobre Israel, y dice la historia que Abner fue el que le propuso a David cómo tenía que hacer para poder llegar a reinar y a gobernar desde su corazón. Entonces dice que David lo aceptó la propuesta, llevó a cabo la propuesta, y ¿sabes qué pasó? Que David fue rey. Porque esa propuesta no venía de Abner, de la mente de Abner, de estar pensando y maquinando a ver cómo lo hacía, sino que Abner recibió inspiración divina. Y la inspiración divina es la que luego se transpone o se traslada en una proposición de solución cuando hay un problema. Y ahí veíamos un ejemplo de cómo esto se puede liberar, ¿verdad? Estoy yendo muy rápido porque estoy haciendo un resumen. Entonces, el hábito 4 es aquellos de las personas que resuelven los problemas muy estresadamente, ¿no? Con tranquilidad, vale. Pero claro, tranquilidad es aquel que es tranquilo. ¿Quién es una persona que es tranquila? Es aquella que está relajada, que va al jacuzzi, que va al balneario, que no tiene los nervios excitados. ¿Cuántas veces has dicho, me pone de los nervios? ¿Alguien ha hecho esta expresión así? Y se ha quedado así, en modo parado. Modo pausa. Y luego le das al play y dices, ¡ay! Que modo play. Así que te tienes que relajar. No tienes que tener los nervios a flor de piel, porque si no las cosas no funcionan. Tienes que resolver los problemas con tranquilidad. Los italianos, como dicen, ¿sabéis cómo dicen los italianos? Tranquilo, piano, piano. Tranquilo. Che, la pizza. Así que tranquilo es una persona que... Anda, esta definición del diccionario me gusta. Una persona que no siente preocupación. Claro, si tú estás preocupado, enseguida te pones intranquilo, te pones intranquila. Los nervios empiezan a ponerse a flor de piel, empiezas a hacer cosas. ¿Sabes? Cuando los nervios se ponen a flor de piel, haces cosas que no querrías hacer. Y luego viene cuando te arrepientes. ¡Ay! ¿Por qué habré hecho eso? ¿Por qué habré dicho eso? Claro, yo como siempre os digo, aquí no pasa, no os preocupéis. Solo me pasa a mí de vez en cuando, lo demás no. Vale, la pastora alguna vez también, va. Pero nada más. Entonces, los que no sienten preocupación, ¿sabes? La preocupación es como una mecedora. Hace la semana, ¿os acordáis? La mecedora, ¿qué hace la mecedora? Te mantiene ocupado, pero no te lleva a ninguna parte. No te da ninguna solución la preocupación. Y algunos creyentes son especialistas en preocuparse. Hermano, hermana, tengo una preocupación encima. Pues mira, si la tiene encima, sácatela de encima, porque no te va a ayudar. No te va a dar la solución al problema que tú tienes porque te preocupes. Tienes que encontrar la solución por medio de la palabra de Dios. Y decíamos que la tranquilidad tiene, ¿cuántos enemigos? 3. La preocupación, pero no solo la preocupación, la ansiedad. ¿Cuántas veces generamos ansiedad en nuestras vidas por causa de los problemas? Y el afán. Y Jesús lo dijo muy claro en Mateo 6:26. Mira las aves del cielo. Los felices que viven, no viven preocupadas, ni ansiadas, ni con afán. Y dijo Jesús, ¿pero no valéis vosotros más que las aves del cielo? O sea que las enseñanzas del Señor son claras y nítidas. Y ahora vamos al hábito 5, que es el que ya nos tocaba hoy. Es aquellas personas con una inteligencia emocional desarrollada, son aquellas que aprenden de sus errores. Mira, Valentín, hay que aprender de los errores, claro. Mira, el error es una idea. Una idea. ¿Alguna vez has tenido ideas erróneas? Seguro que sí. El error es una opinión. ¿Alguna vez has opinado de forma errónea? Seguro que has opinado de algo o de alguien y no era una opinión correcta. El error es una expresión. Has expresado algo que era incorrecto. Es una idea, opinión o expresión que una persona considera correcta. Y ahí está el problema cuando tú te crees que lo haces bien, pero está mal. ¿En realidad es falsa o es desacertada? ¿Cuántas veces hemos tenido ideas, opiniones o hemos expresado estas ideas y opiniones creyendo que éramos los que estábamos más convencidos del mundo y éramos los que estábamos más equivocados del mundo? Hay una expresión que dice, nada más lejos de la realidad. Un error es cuando estás lejos de la realidad. Cuando estás en el polo contrario, en el polo opuesto, cuando ves las cosas de una manera que tú dices, esto es verdad, pues sabes una cosa, no es verdad, es mentira. Andas en un error.
Ahora, también no solamente es una idea, opinión o expresión, pero es una acción. Porque sabes una cosa, no solamente es lo que tú generas aquí dentro de tu cabeza, pero es también lo que tú haces después de generar dentro de tu cabeza. Es una acción que no sigue lo que es correcto, lo que es acertado o lo que es verdadero. Y en Filipenses Pablo decía, todo lo que es puro, todo lo que es verdadero, todo lo acertado, todo lo correcto, todo lo que no es un error, ahí donde tenéis que estar siguiendo y andando, ¿sí? Pero la cosa es, a veces confundimos un poco estos términos, error o pecado. Muchas veces confundimos estas palabras, error o pecado, y en la Biblia nos habla de errores y nos habla de pecados. Y un error y un pecado son totalmente diferentes. Hemos visto el concepto de error, pero quiero... Error, no horror, ¿eh? Error. Es diferente un error. Aunque muchas veces hace horror el error que cometemos, pero pecar significa no dar en el blanco. Perder el camino por el cual estábamos andando, ese camino del estándar de la perfección que Dios ha establecido a través de Jesucristo. Y ese no dar en el blanco y ese perder el camino no es por causa de un error, de un fallo en nuestro conocimiento, sino por causa de nuestras rebeliones. Ahí está la clave, la diferencia entre un error y el pecado. Entonces lo interesante es que un error es cuando me equivoco inconscientemente al tomar una decisión. El pecado es cuando yo me equivoco conscientemente y tomo la decisión incorrecta o errónea que no tendría que tomar. ¿Eso está en la Biblia, Valentín? Eso está en la Biblia. Vamos a ver el versículo. Primera de Corintios 15, en el versículo 33 dice, no erréis. Esto no es del herrero que pone la herradura al caballo, ¿eh? Algunos se lo piensan. No, la palabra es parecida, no tiene que ver. No erréis, versión actualizada. No cometáis errores. Eso le estaba diciendo Pablo a los corintios. ¿Por qué? Porque los corintios cometían una de errores, se equivocaban, pensaban mal, hacían cosas mal. Y les decía, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis. Fíjate, en el mismo, bueno, en el versículo siguiente, ya Pablo está separando entre lo que es errar o equivocarse inconscientemente y lo que es pecar deliberadamente, porque dice, algunos no conocen a Dios. Entonces le estaba diciendo Pablo a los corintios, le estaba diciendo, mira, hay conversaciones que no tenéis que tener porque en vuestra ignorancia os estáis equivocando y estáis generando una serie de malas costumbres que os van a llevar a pecar contra Dios, a pasar de un estado de hacerlo inconscientemente a hacerlo conscientemente. Y de la inconsciencia a la consciencia hay un paso. Hay un paso. Y simplemente eso es algo que Dios advierte a los creyentes. Cuidado con lo que tú haces, porque tú puedes meterte en situaciones de pecar y te pueden dañar. Entonces el error no siempre es pecado, pero lo interesante es esto, el pecado siempre es un error. Siempre. Esto es una realidad. Y pasar del error al pecado es fácil. Es más fácil de lo que a veces nos podemos pensar los creyentes. Existe el primer pecado de la historia, que es lo que llama o denomina la Biblia el pecado original, que todos conocemos la historia, ¿verdad? Aquella en la cual Adán y Eva están desafiando a Dios y hacen lo que no tienen que hacer, bajo un mandato de Dios que les dijo que no comieran de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios les advirtió, el día que comáis, ciertamente moriréis. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? ¿Cometieron un error? ¡Ay, Señor, que nos hemos deslizado! Pasaban por aquí, toqué sin querer la manzanita dichosa y me cayó en la boca y me la tragué sin querer. ¿Fue un error? No. Fue adrede. Ellos sabían, tenían la advertencia, sabían lo que no tenían que hacer y lo hicieron. El problema no fue comer, sino lo que los llevó a comer. Ese fue el problema. ¿Qué los llevó a comer? Fue el pecado, la rebelión abierta que por primera vez en la historia se estaba dando. Mira, es que no tenían experiencia, es que era la primera de la historia que se rebelaban y no sabían las consecuencias, pobre tico. No. Dios les había advertido, no lo hagas. Igual que hacemos nosotros con nuestros hijos, ¿verdad? Siempre a nuestros hijos cuando los dedicamos le decimos, no lo hagas. ¿Por qué? Porque tú no sabes las consecuencias, yo sí que sé las consecuencias. Y Dios hace lo mismo. No lo hagas, Adán, no lo hagas, Eva, porque yo sé las consecuencias, tú no las sabes. Entonces, ¿Adán y Eva erraron?
¿O pecaron? Pecaron porque el hecho de comer el fruto fue el error. El error fue comerse el fruto. Pero eso fue resultante del pecado cometido por la desobediencia de Adán y Eva. O sea que aquí habían tres cuestiones de por medio: el error, el pecado y la desobediencia. Mira, yo es que no soy consciente. No se trata de que seas consciente. Se trata de que seas consciente con la palabra de Dios. Porque a veces te saldrá la desobediencia ya por hábito. Puedes generar hábitos de desobediencia. Entonces, los ejemplos, hay ejemplos, vamos a ver algunos ejemplos de errores y de pecados en la Biblia. Por ejemplo, la historia de Lot. ¿Recordáis quién era Lot? Era el sobrino de Abraham. Y hay un momento de la historia cuando andan juntos y cuando se van a dividir, Abraham le da a escoger a Lot y le dice: tú escoge la tierra. Mira, te doy a ti el privilegio de que tú me digas dónde te quieres ir a vivir, porque yo me tengo que ir a vivir al otro lado. ¿Y sabes lo que hizo Lot? Escogió la tierra equivocada. O sea, se equivocó, erró, falló. El problema es que a su parecer, cuando él miró y estaba en un sitio alto, estaba mirando la tierra, él dijo: uy, ahí esa tierra es una pasada, no veas, ahí me voy a hacer rico, me voy a forrar en 4 días, ahí mis ganados se van a multiplicar, ahí voy a hacer... El problema es que no sabía que ahí abajo estaban Sodoma y Gomorra. Y se metió de lleno, de cabeza, en el lugar equivocado. Menudo error cometió Lot. ¿Fue un pecado eso? No, porque fue inconsciente. Él no dijo: pues yo me voy a meter ahí porque yo sé lo que hay ahí, yo sí. No. Él dijo ahí porque andó por vista. Por eso la Biblia te dice: no puedes andar por vista. Porque lo que parece bonito te va a generar un error tan grande que las consecuencias van a venir por después, que aún no las ves. Y te vas a arrepentir como se arrepintió Lot, ¿sabes? Yo creo que Lot se arrepintió y mucho. Y muchas veces pensaría: ay, Abraham, si me hubieras tú dicho cómo tenía que hacer las cosas. Lot cometió un error grave, que repercutió no solo en su vida, pero repercutió en su familia. El error de Lot llevó a pecar a su familia. ¿Recordáis un poquito la historia? Su mujer, ¿cómo acabó? Hecha una estatua de sal del Himalaya. No sé si era sal del Himalaya, no, porque no estaba en el Himalaya, pero era sal de por ahí, de más para ahí abajo. Génesis 13, 10, 11 dice: Lot levantó la vista, observó que todo el valle del Jordán hasta el Zoar era tierra de regadío, como el jardín del Señor el Edén, o como la tierra... se quedó embobado, embelesado. ¿Cuántas cosas te puede poner el diablo de por medio para que te embobes y falles y te equivoques y erres? Entonces Lot, ¿qué hizo? Escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente, y fue así como Abraham y Lot se separaron. Así que las consecuencias le vinieron a Lot, a su familia, a su mujer y a sus hijas. Recordáis que acabó Lot acostándose con sus hijas. Imaginaros dónde una mala decisión, un error puede llevar las consecuencias en el tiempo para no beneficio, sino para perjuicio de nuestras vidas. Así que error. ¿Acordáis de ese anuncio que el año pasado salía por ahí? No sé, el anuncio ese era de los seguros, ¿no? Error. Salió error. Como recalcando, ¿sabes? La Biblia también recalca cuando tú cometes un error, o un personaje comete un error para que tú no lo cometas. El anuncio aquel era error. ¿Para qué se hacía ese anuncio? ¿Sabes para qué se hacía? Era como una incitación para que tú no cometas el mismo error, para que tú aprendas de ese error que te muestra el anuncio. La Biblia es el mejor anuncio para los hijos e hijas de Dios, porque te muestra el error y te dice: cuando estás leyendo esto, tú tendrías que recibir en el espíritu error de Lot. ¿Para qué? Para que tú no hagas lo mismo, para que no andes por vista, para que andes por fe, porque ahí es donde vas a recibir la bendición. Abraham fue bendecido, Lot, pobre. Y esta otra historia, ¿os acordáis de Sansón? ¿Qué pasó? Se enredó con Dalila. Se metió en una relación amorosa que no era la relación adecuada. ¿Cuántas veces hijos y hijas de Dios se han metido en relaciones inadecuadas? Por eso la Biblia te recalca, el Señor te recalca, que no puedes hacer un yugo desigual, porque vas a cometer un error que va a tener unas consecuencias graves y aún fatales. Entonces esta historia de Sansón está escrita para que veamos nosotros cuando la leamos y digamos: error.
Sansón lo hizo mal, yo no lo voy a hacer mal. Así que él se enredó ¿con quién? Con Dalila. Y Dalila era la mujer de su vida, el amor de su vida, era el flechazo que estaba esperando toda su vida Sansón. Menudo flechazo se pegó, que la mujer era la equivocada, la que no era la correcta, la errónea, y el problema final fue que Dalila lo traicionó. Le fue infiel, lo traicionó, lo perseguía, se enredó con su enemigo. Su enemigo se disfrazó de mujer bonita y dijo, ¡ay! Se le caían las babas a Sansón cuando había Dalila. Pero, ¿sabes? Dalila lo que pasa es que insistía que le dijera en qué consistía su gran fuerza. ¿Y qué hizo Sansón? Él no se lo dijo al principio. No, yo no te puedo contar eso porque eso es un secreto entre Dios y yo. No te puedo contar esas cosas. Tú y yo vamos a compartir nuestra vida íntima, amorosa, aquí vamos a celebrar, aquí no. Y de lo demás no me digas nada porque esa parte es para mí, para Dios. Pero tanta fue la insistencia, se lo pidió 4 veces, que él llegó a un punto en que por ese error que cometió pasó algo, él flaqueó. Y el cometer errores te va a llevar a flaquear en tu vida espiritual muchas veces, como flaqueó Sansón. Y al final que acabó, ¿cómo se lo dijo? Se lo dijo, mira, si alguien viene y me lleva a la peluquería y me pega un rapado al cero, entonces pierdo la fuerza. ¿Y qué hizo Dalila? No lo llevó a la peluquería, trajo al peluquero a casa. Y le hizo una sesión ahí de peluquería tremenda. Ese fue no el pecado, fue el error de Sansón que le costó la vida. Fíjate hasta dónde te puede llevar un error, no un pecado. Te puede costar la vida. Por eso necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios no andarán por caminos de muerte, andarán por caminos de vida. Y la promesa no es solamente vida, vida en abundancia. Mira, el error hemos dicho que es algo inconsciente. Y el Espíritu Santo es el que te advierte a lo largo del camino de tus inconsciencias y te libra de tus inconsciencias. ¿Te parece poco esa bendición? Es que es tremenda esa bendición. Yo creo que no somos conscientes de nuestra inconsciencia, ni tampoco de lo que el Señor ha provisto para nuestra inconsciencia. ¿Entiendes el juego de palabras que te estoy diciendo esta mañana? Es tremendo. O sea, nuestro límite no está en nuestra conciencia, con Dios. Aún en nuestra inconsciencia Dios nos puede guardar si conscientemente nosotros andamos con Dios. Eso es tremendo. Ojalá que Dios te lo revele porque es que es tremendo. Mira, Jueces 16 dice, Dalila le dijo a Sansón, dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar. Y Sansón le respondió, si se me ata con 7 cuerdas de arco que todavía no estén secas, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Ese error le costó la vida, como estaba diciendo, a Sansón. Pero lo importante de esta enseñanza es que en tu vida se te pueden cruzar Dalilas. Y esas Dalilas que se crucen en tu vida te van a forzar a cometer errores fatales en tu vida. Y aún tu vida te puede llegar a costar. Porque mira, es que eso fue Sansón que se encontró con una Dalila. ¿Sabes? Dalila está simbolizando en la Biblia un espíritu. El espíritu de Dalila, que es un espíritu manipulador. Y el espíritu manipulador hace eso, manipula. ¿Sabes cómo manipula? Te dice la cosa una vez, y a la que no reacciona dice, espérate, a la segunda. Y tú no reaccionas y dices, espérate, a la tercera. Y tú no reaccionas, espérate, a la cuarta. Y a la cuarta se te acabó la paciencia y dice, venga, va, ya está. ¿Ves? El espíritu de manipulación acaba consiguiendo lo que quiere si tú no lo sacas de tu vida. Si tú no lo quitas de tu vida, Dalila estará ahí argumentando, estará actuando, manipulando hasta que consiga su plan y te haga caer en el error. Porque ese es el plan de Dalila, del espíritu de Dalila. Otro ejemplo, y este no de error, pero de pecado. Hay ejemplos, muchos ejemplos de pecados en la Biblia. A Aarón, ¿te suena a Aarón? A Aarón. Algunos dicen Aarón. A Aarón. Es con 2 as. Se me queda la mandíbula ahí. ¿Qué hizo Aarón? Hizo una cosa que no tenía que hacer. Hizo un becerro de oro para el pueblo de Israel. Éxodo 32. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, estaba allí, ¿os acordáis? Con la presencia de Dios, 40 días, 40 noches.
Dice que se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, Aarón, anda, levántate, haznos unos dioses que se vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tienda de Egipto, de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha pasado, no sabemos si se ha muerto, si se ha ido de vacaciones, si nos ha abandonado. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. ¿Y para qué quería Aarón los zarcillos de oro? ¿Para qué quería tanto oro? ¿Para qué? ¿Os acordáis para qué? Para hacer un becerro de oro al cual iban a adorar. Y ahí estuvo el pecado. ¿Aarón era inconsciente con lo que estaba haciendo? Aarón era plenamente consciente, sabía las leyes de Dios, las prohibiciones que Dios había puesto en su ley, de no haceros dioses como las naciones tienen por costumbre, como he leído antes, tienen hábitos. No tomes de eso ni se te ocurra. Sin embargo, Aarón lo hizo y todo el mundo se puso a hacer la fiesta allí, a adorar al becerro, porque Moisés se había ido a buscar a Dios. Menos mal que no se había ido ni al Mercadona, ni se había ido de compra, ni a ningún... Estaba buscando a Dios. Sin embargo, Aarón cometió el pecado de su vida que no solamente le influía a él, pero influía a un pueblo entero, al pueblo de Israel. Más pecado, más ejemplos. Acán. ¿Quién era Acán? Este es de esos nombres ya que algunos, si no se han leído la Biblia, muchos no saben quién es. Acán. Un personaje del Antiguo Testamento. Dice que Acán hurtó, mintió, codició y tomó un manto babilónico. ¿Suena eso? Cuando entraron a conquistar... ¿Qué? Hacia Jerusalén. Jericó, no. Ah, Jericó, muy bien, empieza por J, ahí, voy a decir yo el truco. Cuando entró a Jericó, las órdenes de Dios eran, entras, conquistas, pero no tocas nada. Ni lo mires, para no codiciar. Sin embargo, Acán, cuando entró, ¿qué hizo? Lo miró todo, dijo, yo soy todo ojito, lo que hay aquí, todo para mí, todo para mí, todo para mí. Y dijo, joder, no me ve Josué, no me ve el general, no me ve... Ahora, pam. Codició y tomó un manto babilónico, oro y plata, escondiéndolo bajo tierra en su tienda. La historia está en Josué 7. Y sabes, cuando se enteró Josué de lo que había hecho Acán, que él había escondido ese manto babilónico, pero además oro, o sea, todo lo mejor lo había escondido. Entonces Josué coge y lo reprende. ¿Por qué? Porque dice que después de esta gran victoria tuvieron una gran derrota. Perdieron una batalla contra el enemigo, sufrieron un grave revés. Y Josué se entera y Dios le revela que el problema ha sido por Acán. Y Josué va a Acán y le dice, hijo mío, da gloria a Jehová, Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he errado. Pone pecado. Yo había entendido que era inconsciente. O sea, que era consciente, ¿no? Yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos de un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Acán pecó porque codició. Y la codicia es el principio del pecado. Cuando empiezas a desear algo, y sabes que aunque esté prohibido, aunque no se pueda hacer, tú dices, pues yo lo voy a hacer. Voy a hacer lo que sea para conseguirlo. La codicia es el principio del pecado, es el principio del dolor. Porque cuando pecas, luego viene el dolor, vienen las consecuencias, ¿verdad? El hábito 6, siempre las personas con una inteligencia emocional desarrollada están aprendiendo cosas nuevas. No me digas, si yo ya un día leí la Biblia hace unos cuantos años, pastor, yo creía que ya lo había aprendido todo en mi vida cristiana. Llevo ya tantos años en la iglesia, ¿verdad? Mira, aprender es adquirir el conocimiento de algo y retener una cosa en la memoria. Y la base de la cual tú adquieres el conocimiento y retienes una cosa en la memoria es a discernir, a separar entre el bien y el mal. Y continuamente tenemos que estar entrenándonos para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Porque podemos errar, confundirnos, equivocarnos, y eso nos puede llevar incluso a pecar deliberadamente contra nuestro Dios. Entonces, los que están aprendiendo siempre cosas nuevas, ¿tienen que ver algo con la Biblia? Sí, Romanos 12, 2. Dice, y no os adaptéis a este mundo.
porque este mundo está lleno de maldad. Dice, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente. ¿Qué es renovar tu mente? Estar aprendiendo cosas nuevas. Estar aprendiendo más y más de la palabra de Dios y de la revelación que hay detrás de cada versículo, de cada capítulo, de cada libro de la palabra de Dios. ¿Para qué tenemos que renovar nuestra mente? Para poder verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. O sea que conforme vas aprendiendo más y más y más de la palabra de Dios, más vas a entender, más vas a recibir esa revelación de la voluntad de Dios para con tu vida de forma personal, no solamente de forma general, porque muchas veces leemos la Biblia de forma general. Dios es amor y Dios quiere hacer. No, personificadamente la Biblia se tiene que revelar para ti, para que entienda lo que es bueno para contigo, aceptable para contigo y perfecto para con tu vida. Entonces la inteligencia emocional es algo que necesitamos los hijos e hijas de Dios. Y vamos a ver ya el séptimo hábito, es aquellos que buscan la felicidad siendo productivos. ¿Valentín, es malo ser feliz? No, no es malo. Algunos creen que es malo ser feliz. Es bueno. Tú no tienes que ir detrás de la felicidad. Pero si tú usas principios de la palabra de Dios, la felicidad va a venir a tu vida. Esa es la gran diferencia. Ese es el gran error de muchos cristianos. Yo quiero ser feliz, voy a hacer lo que sea para ser feliz. Y caen en el típico error de comprar. Me compro un coche, una casa, no sé qué, no sé cuánto, un vestido, no sé, y ya soy feliz. Esa felicidad te dura 10 minutos. A algunos les dura 30 segundos. Y a los 30 segundos tienen que volver a comprar algo porque se le acabó la felicidad de golpe, ¿verdad? Pero cuando tú haces cosas para el reino de Dios, cuando tú te mueves bajo los principios del reino de Dios, puede venir y va a venir también una parte de felicidad a tu vida. ¿Sabes lo que es la felicidad? La felicidad es un estado de paz, de calma en la mente. Nada más. Entonces, tienes que ser productivo. Esas personas son productivas. La palabra producir tiene dos vertientes. Una es la de dar fruto, básicamente en la naturaleza. Vamos a ver algo muy interesante acerca de esto. Pero también es elaborar el producto mediante un trabajo. Eso es cuando nosotros producimos en nuestros trabajos a nivel secular, ¿no? Básicamente. Isaías 57, fíjate lo que dice. Dice que Dios producirá frutos de labios. Hemos dicho que producir es dar, y Dios dice que Dios va a hacer producir fruto, pero ¿un fruto de dónde? De tu boca. Así que aquellos que buscan la felicidad van a ser productivos, no solamente con lo que hacen en sus manos, pero con lo que dicen por sus bocas, porque una de las bases de la felicidad es usar bien tu boca, es usar bien tus palabras. Y dice, produciré fruto de labios, paz al que está lejos, y al cercano dijo Jehová, y lo sanaré. O sea que fíjate lo que hace esa productividad en Dios, el buscar ser productivos y no estériles en Dios. Va Dios a traer sanidad. Otro versículo, este del Nuevo Testamento, en Santiago 3:12, dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir? ¿Te das cuenta cómo va a salir otra vez la palabrita? ¿Producir qué? ¿Aceitunas o la vid higos? ¿Puede producir la higuera aceitunas? No. ¿La vid higos? No. Dice, así también ninguna fuente puede dar agua salada y puede dar agua dulce a la vez. O tú das agua salada o tú das agua dulce. O tú produces para Dios o tú no produces para Dios. Cuando tú estás produciendo, y cuando no estás produciendo, estás siendo estéril. La Biblia nos habla acerca de no ser estériles, sino de dar fruto, y no solo fruto, sino de dar mucho fruto para la obra de Dios. Eso es lo que quiere hacer Dios. Mateo 13, ahora nos vamos a los evangelios, dice, mas el que fue sembrado, esta es la historia de las 4 semillas, ¿recordáis? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y, fíjate qué interesante, une el fruto a la productividad otra vez. O sea que si tú das fruto, vas a producir. Y lo interesante aquí es que dice, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Por qué dice la Biblia que si tú das fruto con respecto a la semilla que ha sido sembrada en tu vida, vas a producir? Pero dice 3 tantos por cientos. 100%,
60% y 30%. ¿Por qué? Porque dependerá de la tierra en la que caiga la semilla. Unos tienen la habilidad para producir al 100 por 1, otros al 60 por 1 y otros al 30 por 1. Da igual lo que produzcas. La Biblia lo que recalca es que vas a producir conforme a tu capacidad y a tu habilidad. No tienes que buscar el generar o el producir más de lo que tú puedes dar. No lo vas a lograr nunca. Tú vas a lograr producir conforme a tu capacidad. Ya está. Pero tienes que estar puesta en el asunto de producir conforme a tu capacidad. Pero para eso primero tienes que dar fruto. Es decir, tienes que recibir la palabra de Dios en tu vida. Amén. Así que, ¿qué tipo de suelo? Te puedes hacer esta pregunta entonces esta mañana. ¿Qué tipo de suelo soy? ¿De los que da el 30 por 1? ¿De los que da el 60 por 1? ¿De los que da el 100? ¿De los que da el 5%? Bueno, da lo que des, pero dalo. Y el final de este mensaje es: desarrolla tu inteligencia emocional, porque entonces vas a dar a pleno rendimiento conforme a tu capacidad. Si vas a ser al 30, lo vas a dar al 30. Y desarrolla tu inteligencia emocional. Vamos a acabar orando por esto y luego pasamos a la Santa Cena también. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias, Señor, en esta mañana, porque nos has dado la capacidad para poder desarrollar esta inteligencia emocional. Yo oro que esta palabra haya cabida en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestro entendimiento, y seamos capaces de ponerla en práctica. Seamos capaces de aprender de nuestros errores, Señor, de estar continuamente aprendiendo también cosas nuevas y de poder ser productivos, y eso que pueda generar una felicidad en nuestras vidas que tú quieres darnos también. Y Dios, te doy gracias, Señor, por estas enseñanzas, Señor, que yo sé que pueden cambiar y transformar nuestras vidas y ayudarnos a crecer como hijos e hijas de Dios, Señor, y parecernos cada día un poquito más a Jesús. Oro, Señor, que en estos 7 hábitos, conforme a la carencia y necesidad que haya en cada uno, Padre, tú estés revelando estos 7 principios a nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo. Nos muestres dónde están nuestros errores, estas áreas inconscientes en nuestras vidas que nos impiden muchas veces, Señor, servirte con plena eficacia. Líbranos, Padre, de nuestros enemigos, pero líbranos también, Señor, de nuestros errores. Esta es mi oración sobre tu iglesia en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pídele al Señor acerca de estos hábitos y que Él te muestre.